La mentira es recurrente, es algo que no pueden evitar. Si hay algo en lo que son primeros en C5N, es en mentir. Miren a continuación cómo sistemáticamente dicen falacia tras falacia. Por supuesto que cuando se suelen hacer evaluaciones de los gobiernos, lo primero que se tiende a hacer es pensar cómo le fue a uno, cómo le fue a los seres queridos más cercanos, ¿no? Eso pasa, inevitablemente es la primera reacción. Y está bien, qué sé yo. Lo que evidentemente no se puede hacer es que esa evaluación puramente individual o de ese mundo más chiquito, más propio, sea la evaluación definitiva. Si uno quiere evaluar la gestión de un gobierno, tiene que hacerlo con la mayor cantidad de elementos posible, tratando de integrar los distintos espacios sociales, tratando de atravesar las distintas oportunidades que se generan o no en la sociedad. Y quizás con todos los elementos más sustantivos sobre la mesa, vamos a poder hacer un análisis. Insisto, que no es neutral, pero que intenta ser objetivo en los hechos. Me preguntaba, y me gustaría preguntarle a muchos que siguen creyendo que este gobierno está haciendo las cosas bien, lo reflejan muchas encuestas, en las que yo particularmente no creo, o creo muy poco, que dice que la gente acompaña a este gobierno, ¿no? Entonces uno se pregunta, naturalmente, bueno, ¿qué nos habrá dado? ¿Qué nos dio este gobierno en un año? Casi que es una pregunta natural, pero ¿qué nos dio a la mayoría de los argentinos? Y cuando empezamos a tratar de buscarle respuestas a esta pregunta, hay que ir a hechos muy puntuales. Perón decía que gobernar era crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el ordenador social por excelencia. En la medida que una sociedad tiene trabajo, tiene un salario digno, esa sociedad va creciendo, esa sociedad produce, aquellos trabajadores y trabajadoras pueden consumir, el consumo se reactiva, empieza todo un circuito que es beneficioso para la sociedad y para el país, es un conjunto. Cuando no hay trabajo, o cuando existe trabajadores y trabajadoras que son pobres, que tienen partido su salario a la mitad, automáticamente esa sociedad empieza a empobrecerse y automáticamente empieza la fragmentación, la tensión social y la violencia. Todo país que es desigual en su estructura se resuelve de forma violenta. Tristemente digo esto, pero es el ejemplo que nos dan todos los países del mundo que están regulados por la desigualdad. Pero quería empezar por el trabajo, para pensar qué nos dio este gobierno. Y calculo que cualquiera que lo haya votado a Milei no lo votó en función de que tengamos menos trabajo, estoy convencido de eso. Nadie con dos dedos de frente, hasta votando a Milei, por el motivo que sea, digo yo voto a Milei porque quiero que haya menos trabajo en la Argentina. No, bueno, siempre alguno hay, pero no, básicamente no, sería insensato. Miremos entonces que la desocupación creció de un 5,7 que la dejó Alberto Fernández, que también era alta, a un 6,9. La desocupación creció con este gobierno, como también el salario cayó con este gobierno. Cuando hablamos de trabajo y decimos que la desocupación crece, algo muy similar a lo que pasó con el gobierno de Menem, ayer lo mostraba Pablo Mesina con los dichos de Cavallo, luego de celebrar el superávit y el equilibrio fiscal y el déficit cero, empezó el problema de la desocupación, terrible, que lo empujó a Menem a tener que prometer 300.000 puestos de trabajo en la segunda elección. Cuando nosotros hablamos del trabajo, en la Argentina hablamos por sobre todo de las pymes, porque las pymes generan el 80% del trabajo en la Argentina. Quiero que vean estos datos. Ámbito. Alerta en la industria. En el 2004 ya cerraron 16.500 pymes. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicio y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo fueron tres de los factores que generaron este panorama preocupante. 16.500 pymes cerraron. Habría esto que traducirlo en puestos de trabajo. Habría esto que traducirlo en cuántos que eran clase media dejaron de serlo. Esta es, sin duda, la situación
que nos está dejando este gobierno. Pónganlo en la balanza. Te interrumpo tan solo unos segundos para pedirte por favor que no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal. Es realmente muy importante para dar esta batalla cultural. Seguimos viendo. Muchas gracias. Pónganlo en la balanza. Esto es un hecho objetivo. Después, la falta de neutralidad de cada uno le hará tener una mirada sobre esto, pero la realidad es esta. 16.500 pymes cerraron en lo que va del gobierno de Javier Milei. Pónganlo en la balanza. Pero además, miren esto, vamos a hablar de los despidos. Y solo pusimos algunos. 800 suspensiones en Acindar. 800 suspensiones en Acindar. 600 despidos en Cargill. 300 despidos en Avon. 150 despidos en DACA. Estoy hablando de empresas concretas. Podríamos hacer una lista mucho más larga. Porque a esto hay que sumarle los despidos en el Estado. Porque a esto hay que sumarle la caída de la industria. Datos objetivos. Datos de la realidad. Después, si cada uno quiere no verlos, no los miren. Pero son datos de la realidad. Cierran 16.500 pymes. Te crece el desempleo. Acá 3 ejemplos. Porque esto significa, por ejemplo, en Acindar, que ha caído en su producción un 50%. Acindar produce un 50% menos de lo que producía. Y esta es parte de la realidad. Por más que muchos nos digan que la macro le da bien. Entonces, como la macro le da bien, habrá que esperar. Pónganlo en la balanza. Un gobierno que asumió hace un año, que insisto, que creo que nadie votó con la intención de que haya despidos, de que crezca la desocupación y de que falte el trabajo. Quiero creer que no. Quiero creer que no. Ahora, vamos a ver también otros datos que los tenemos que poner en la balanza, datos objetivos de la realidad, de todos los que perdieron en nuestro país. Por eso lo llamamos la balanza, que termina siendo la balanza de lo injusto. 1 millón de niños y adolescentes se saltean una comida diaria. ¿Se acuerdan de ese dato? Ese dato hizo un ruido bárbaro 48 horas después, vaya y pase. 90% de los hogares dejó de comprar carne, leche y otros lácteos. Mastelone ganó como nunca, ¿eh? Quiero que lo sepan. Las familias empiezan a endeudarse para sobrevivir y se dejan de pagar servicios básicos. Esto también es parte de la realidad, porque estos datos son datos que evidentemente en la economía, que lo que busca es mostrarnos que hay una estructura económica que funciona, con una inflación que se ha desacelerado, con un dólar que estaba contenido, bueno, salvo hoy, que ahí tuvieron una turbulencia, y otras tantas cuestiones, pero la realidad es esta. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué nos ha dado este gobierno? A ustedes que tenían un laburo y ya no lo tienen. A ustedes que tenían un salario y siguen teniendo el mismo, o un poquito más, pero sin embargo siguen siendo pobres. O aquellos que tenían una pyme que no se pudo sostener, porque además le abrieron las importaciones. Entonces, ¿qué nos ha dado? A ver, a lo que buscaban satisfacer su sed de odio, puede que estén satisfechos en algo. Pero aquellos que han votado con buena fe a este gobierno, por más que cada uno pueda tener una opinión sobre ese voto, no importa. ¿Qué les ha dado? ¿Trabajo? El trabajo no formal creció. Sí, pero el trabajo no formal es un trabajo que hoy te saca de una urgencia, pero mañana es un problema. Ya lo sabemos. ¿Qué le dio a nuestra infancia este gobierno? Vamos a ver qué le dio, qué nos dio a nuestro país con algo que ustedes ya saben, que tiene que ver con los medicamentos y que tiene que ver con nuestros jubilados. Y pónganlo en la balanza. Los números detrás del recorte del PAMI. 3 millones de jubilados recibían medicamentos gratis. 3 millones de jubilados recibían medicamentos gratis. 1,2 millones de jubilados van a dejar de recibir los medicamentos gratis al 100%. 400.000 millones de ahorro para el gobierno. 30.000 más en promedio deberán gastar los jubilados para comprar sus medicamentos, en este caso 30.000 pesos. Fíjense,
Esto es parte de los números objetivos de este gobierno. Y algunos dirán, che, pero Fernando bajó el riesgo país. Ah, cierto. Ah, bueno, Fernando, pero se desaceleró la inflación. Sí. No, y ahora con la buena onda que hay con Trump nos va a dar plata para que le paguemos al Fondo Monetario. Nadie habla más de la deuda en este país, ¿no? De la deuda en la Argentina. Estos datos hay que ponerlos en la balanza. Después le voy a decir las cosas interesantes que propuso este gobierno. Porque yo quiero tratar de encontrar, estoy en ese esfuerzo de un tiempo a esta parte, tratar de encontrar los argumentos sobre hechos objetivos que me digan que en realidad los equivocados somos aquellos que creemos que este gobierno es el más espantoso que ha existido en nuestra historia democrática, en solo un año. Yo estoy convencido de eso y tengo elementos, pero hay muchos que me dicen que no. Entonces quiero hacer el esfuerzo de encontrar argumentos y no quedarnos siempre en el folclore o en la crítica por la crítica, buscar elementos que me digan todo lo contrario. Pero que me digan todo lo contrario en pos de cómo vive la gente. No en pos de que ahora vos, si tenés un avioncito, podés ofrecerlo para volar. Porque ¿cuánta gente tiene avioncitos en la Argentina? Bueno. ¿Qué nos dieron? Lo pregunto. Escuchábamos del colega Ari Lijalax hablar con la diputada libertaria Alida Fernández sobre el precio de los medicamentos que sufren nuestros jubilados, porque no los pueden pagar. Porque antes había un Estado que entendía que se los podía dar y que se los iba a dar. ¿Y por qué? Y porque sí. ¿Qué ganas que tenemos de no vivir algunas cuestiones porque sí? Che, tenía subsidiado el colectivo. Y sí. Y si el Estado puede subsidiarlo mejor. Así vivimos mejor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto de vivir mejor? Salvo que muchos crean que en realidad hay que vivir cargando la cruz, ¿no? Ahora, los que deciden vivir cargando la cruz, sepan que después de cargarla termina crucificado. O sea, no es que Jesús cargó la cruz, la tiró ahí en el monte y se fue. No, no, después de cargar la cruz viene la crucifixión. Quiero que escuchen a esta diputada que habla sobre el valor simbólico de los medicamentos que ya no tienen los jubilados. Jubilado que cobra 400.000 pesos tiene una prepaga de 300.000. Si paga la prepaga, no come. Entonces la prepaga se la paga la familia. Entonces dejarlo afuera porque la familia le está pagando una prepaga, porque tiene su médico de cabecera y su hospital de siempre, ¿no le parece injusto? No, porque lo que se está pagando es muy bajo. Esto ya no lo digo yo, lo han dicho los propios farmacéuticos. Es un monto casi se diría simbólico. ¿Qué es simbólico? ¿Lo que cuestan los medicamentos para los jubilados? Lo que se paga ahora, sí. Un delirio absoluto, ¿no? Un delirio absoluto. Pero hay que ponerlo en la balanza. Hay que poner en la balanza también el trato, ¿no? El cómo nos tratan frente a todo esto. Porque no son solamente las medidas, sino el trato en relación a esas medidas que se toman. Pero bueno, también quiero poner en la balanza los sectores que ganaron, porque no todo el mundo perdió. Y es lógico que no todo el mundo pierda. Siempre hay alguien que gana. Bueno, vamos a ver en este año de gobierno quiénes ganaron. Algunos, por supuesto, simplemente. Lo vamos a ver porque es importante poner todo sobre la mesa. Che, a no todo el mundo le va mal. Vamos a ver cuáles son algunos de los sectores que más han ganado. Hidrocarburos, 709,6%. Los bancos, 450,6%. Las alimenticias, yo no entiendo. A lo mejor después Elba me lo va a explicar. Jorge Elba me lo va a explicar, porque cayó el consumo de alimentos, pero las alimenticias crecieron un 683%. 683. Bien. Hidrocarburos, entonces, bancos, alimenticias. Tenemos también, no sé si está en la placa, pero si no se los digo, todo lo que esté vinculado con la exportación, que está ganando mucho también. Estos son algunos. Y si los ponemos en nombre de empresas, no vale ni la pena, son las mismas de siempre. Peguen un repaso, son la misma de siempre. Estos sectores ganaron, los pongo en la balanza también. Ahora, qué raro, porque son sectores que generan poco trabajo, que generan poco empleo. Bien,
Mientras tanto, además, hubo recortes. Ayer lo mostraba Pablo Messina. Hubo recortes en lo que tiene que ver con los programas sociales. Y ayer lo explicábamos, ¿no? Los programas sociales surgen como un instrumento que tiene el Estado precisamente ante la ausencia de derechos al trabajo, a alimentarse, a la vivienda, aparece el programa social que lo que trata es de tapar esa necesidad urgente y luego con políticas generar empleo, generar acceso a la salud, generar acceso a la educación, por lo tanto, ahí puedes retirar los programas sociales. Esto pasó al gobierno de Cristina. En el gobierno de Cristina, ¿por qué pudieron reducir los programas sociales? Redujeron los programas sociales porque generaron empleo, porque generaron oportunidades. Bueno, vamos a ver el recorte en los programas sociales. Tenemos una placa que nos muestra cuál fue ese recorte. Hubo un recorte del 45,6% anual, en general, de lo que ha significado los programas sociales. O sea, se entregan el 45,6% menos en términos de dinero concreto de lo que se entregaba el año pasado. La tarjeta alimentar cayó un 14,3%. La asignación universal por hijo sí, subió un 43%, pero no alcanza el nivel del ajuste, no te lo equilibra nunca. Entonces, esto también pongámoslo en la balanza. Y sigo buscando cuáles son los elementos por los cuales Milei tiene cierto, según los encuestadores, imagen positiva. Y otra pregunta, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué le dan a nuestra infancia? Yo lo vengo diciendo, intencionalmente lo repito, estamos frente a una tragedia. Yo no sé si tragedia, porque la palabra tragedia tiene que ver con lo fortuito, ¿no? Con aquello que puede ser casualidad. Pero yo creo que estamos en un proceso brutal de nuestra niñez. Se le está haciendo un daño brutal a nuestra niñez, como nunca antes en democracia. Está tapado, está silenciado. Hay que hablar con la gente que está en los barrios a lo largo y ancho de la Argentina. Pero bueno, pero este gobierno se preocupa por esa niñez que no puede acceder a la escuela, por esa niñez que tiene hambre, por esa niñez que no puede comer, que el 60% de ellos son pobres. Se preocupa y les plantea a través de la ministra de Seguridad esto. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien. De 18 años podrán ser legítimos usuarios de armas. A partir de ahora pueden ser legítimos usuarios de armas. Esta medida que impulsamos desde el Gobierno Nacional actualiza una norma obsoleta. A los 16 años tienen derecho a votar, dice Bullrich. A los 18 años pueden ir a la guerra. Bueno, ahora subámoslo un poquitito. Así, ahí está. Formar una familia o ser miembro de una fuerza de seguridad. Aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los va a marcar de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrán ser legítimos usuarios o portadores de armas? Esto pasa con nuestra infancia, con nuestra preadolescencia. Esta es la propuesta del gobierno. Recortan programas sociales, no entregan computadoras en las escuelas, no invierten en la educación pública para ellos, pero sí pueden acceder a las armas. Y si no tenés 18, pero tenés 13, también el gobierno en este año te propuso algo. Fíjate vos, tiene que ver con la posibilidad de invertir. Sí, el gobierno piensa que vos podés invertir con 13 años. Argentina autoriza invertir en la bolsa a los adolescentes a partir de 13 años. El acceso de los jóvenes al sistema financiero. Los jóvenes hoy quieren acceder a la comida, los jóvenes quieren acceder al derecho que les genera que sus padres tengan trabajo, y los jóvenes quieren acceder a tener algo más que lo poco y nada que le ofrece una sociedad bajo un gobierno, que en este caso sí también viene arrastrando el gobierno anterior, donde nuestros pibes parece que lo más oportuno que pueden hacer en estos tiempos es agarrar una bicicleta y ponerse a trabajar. Bien, algunas de las cosas de la balanza. Habría un montón más para poner del lado de todos los recortes que hemos sufrido. De verdad que cuando queremos buscar qué es lo que hay del otro lado, hay respuestas de la macro. Está bien. No le cambia la realidad a nadie. Hoy no le cambia la realidad a nadie. Y con la experiencia del pasado, tampoco se la van a cambiar.
Porque, insisto, después de cargar la cruz, lo que te espera es la crucifixión. Mientras tanto, ¿se acuerdan? Un instrumento que es la represión, que es el instrumento por lo cual van a poder, o creen que van a poder sostener las consecuencias que genera precisamente estas políticas, estas imágenes, ¿se acuerdan? Estas imágenes se repitieron, no eran a jubilados, eran a sectores que como siempre se expresan ante el arrebato de los derechos. Pero bueno, seguramente ustedes tendrán un montón de motivos más para decir que este gobierno en realidad está haciendo las cosas bien. Y que hay expectativa, y que hay esperanza, y que en esa senda andamos. Ayer, el querido Magallanes, que hoy no vino, pero ayer el querido Magallanes dijo que nosotros no entendíamos nada y que vivíamos en una tierra de oportunidades. Y explicó muy bien quiénes son los que tienen oportunidades en la Argentina. Es bueno recordarlo, sobre todo para ver si podemos esbozar alguna sonrisa. Si usted ve la foto que le voy a mostrar ahora, se va a dar cuenta que es un país de oportunidades y de segundas oportunidades. A ver. Pongan la foto, por favor. La persona que está en el medio, que ocupa la presidencia, Sí. hace solo unos meses Sí. estaba imitando a Leonardo Fabio y estaba sentado en una nueva edición de Polémica en el Bar discutiendo Sí. con Pablo Dugan. Bueno. Sí, La que sí, está sí. a la derecha del presidente estaba tratando de hacer de que su mascota Sí, es verdad. llegue a la meta para ganarse un premio en lo de Guido Casca. Sí, es verdad. Mire si no es un país de oportunidades. El que está atrás lo recordamos por estar en Zunga en una plaza de Brasil después de haber endeudado kilométricamente a la Argentina. Tuvo una segunda oportunidad. Le digo la de azul. La de azul. Chicos, hace falta que le diga las oportunidades que da la Argentina. Por no decir Sturzenegger, que le está recomendando a usted, viejo de mierda, No. que busque Oiga. las ofertas online de los medicamentos que necesita. Usted, que anda con un teléfono Nokia porque no puede manejar otro teléfono, le dice que busque por internet, para no morirse en el intento, las ofertas que están online en la farmacia. Argentina, tierra de oportunidades. No olvides que es muy importante que dejes tu opinión en los comentarios. También te invito a que te suscribas, dejes like y compartas los videos para dar esta batalla cultural a mi lado. Te recuerdo que este canal se financia pura y exclusivamente con la convalidación de ustedes compartiendo cada uno de los videos, y además hay medios para ayudar al canal como los que pasan acá abajo, que está el Mercado Pago, el PayPal y demás en la descripción, y también se pueden hacer miembros del canal y dejar súper gracias. Ahora sí, de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder.